Entonces, vamos a dar inicio a la mesa de ponencias número 12. Tenemos el trabajo en primer lugar de Mario Ramón Villalba, de la Universidad Estadual do Oeste do Paraná, Brasil, mi pariente, dice, que presenta el trabajo a Guaranduja Muasamboe, Educomunicación y Cultura Guaraní. Te doy la pista, querido Mario, y adelante. Gracias. Tengo mi relojito aquí, creo que 15 minutos es suficiente, a pesar que ya presenté varias veces ese material aquí. Voy a compartir mi tela para presentar justamente el proyecto con que tiene ese nombre. Tela, no sé si va a ser sonido después. Vamos a ver aquí. No sé si están viendo mi tela. Estamos viendo. Marrón, marrón con fondo Sí, verde. se está viendo. Ok, gracias. Este es el sitio de nuestro proyecto. Antes que más nada, una corrección. Me presentaron como estudiante de la Unión Oeste, que es la Universidad Estadual de Oeste del Paraná. La verdad, yo hice el doctorado allí, por eso el resultado de mi tesis también corresponde a esa universidad que es la Unión Oeste. Y este proyecto también tiene que ver con el resultado de mi doctorado, que también es en la Unión Oeste. Pero yo soy profesor de guaraní de UNILA, entonces yo trabajo en UNILA. Pero lógicamente dejo ahí Unión Oeste porque también también es parte de este proyecto. Este proyecto se llama Educomunicación Guaraní, Educomunicación y Cultura Guaraní. El nombre completo es un curso, un proyecto de extensión que comenzó en 2018 a través de un curso de guaraní para los propios profesores de guaraní. Como ustedes saben, aquí en el estado de Paraná hay varios grupos guaraníes y estuve trabajando en dos escuelas interculturales, escuelas indígenas, trabajando y tratando de preparar materiales didácticos en guaraní. Y así creé un curso. Yo le llamé curso de capacitación, un poco atrevido de mi parte, pero la verdad que fueron solamente 4 encuentros no sé, 6 encuentros, y donde llevé varios materiales de varios lugares, con varios de los países que corresponde al guaraní, y estuvimos estudiando junto con los indígenas. Nos sentamos en una mesa redonda y en círculo estudiamos juntos, que la verdad también yo también quería aprender otras variantes. Y justamente ese curso comenzó porque justamente ellos querían un curso de capacitación, que no tenían más curso de pedagogía mucho tiempo. Siempre tuvieron curso de pedagogía en portugués hecho por otras universidades, y fue la primera vez que ellos tuvieron un curso totalmente guaraní. Yo hablaba en guaraní con ellos. Lógicamente había gente también que no hablaba guaraní, que de vez en cuando hacían algunas traducciones. Y el sitio es el resultado de ese proyecto, que en el año siguiente, en el 2019, se hizo algunos trabajos audiovisuales con los niños y estudiantes de esas dos aldeas de la ciudad de Diamante do Oeste, que son dos aldeas. Aquí en Brasil le decimos aldea todavía, ¿no? Ustedes en Argentina no usan más esa palabra, utilizan comunidad. Y esas dos aldeas son Añetete e Itamara. Son dos nuevas aldeas que están oficialmente funcionando aquí en el estado de Paraná. Y durante la pandemia justamente aprovechamos para poder crear este sitio gracias a los colaboradores. No soy yo el único. Fui el responsable por este proyecto al inicio, ¿no? Fue el responsable por el inicio, pero después tuve varios compañeros colaboradores que colaboraron conmigo, y ya voy a aprovechar para abrir quiénes somos, ¿no? Aquí en la parte, en la aba quiénes somos, están los colaboradores del proyecto, no soy el único. Están a varios estudiantes de posgrado, de maestría, 2 profesoras, la profesora Ligia Andrade y la profesora Laura Forte, que es actualmente la coordinadora del proyecto. Yo soy el suplente de ella. Y también son algunos de los estudiantes de posgrado ya terminaron, continúan en el grupo. Tenemos una colaboradora bolsista que le decimos, que colabora en la parte de contenidos, y tenemos también a 2 indígenas que también viven en las aldeas que colaboran con nuestro proyecto. También están con nosotros, principalmente que colaboran con nosotros, que son 2 líderes de la comunidad, que sería Teodoro,
del Tamará, y Vicente, que es de la NTT. También está con nosotros y colaboró bastante con nosotros y continúa colaborando el profesor Miguel Ángel Verón de Paraguay. También estuvo conversando en este momento, también forma parte también de nuestro equipo de colaboradores y a quien también agradecemos mucho y seguimos trabajando porque ese sitio estamos llevando enfrente. En la parte de inicio, solamente bien rápidamente, inicio está la parte teórica, donde yo coloco el inicio, hasta algunos videos importantes. Aquí justamente un homenaje a uno de nuestros componentes colaborador, Rogerio, que justamente este año ha fallecido este año que pasó. Entonces le hicimos una conmemoración del video y su colaboración con nosotros y otros, y así. En la parte de proyecto está la parte teórica que estuvimos desarrollando, explica más o menos cómo se inició, y todas esas fotos que aparecen aquí son fotos realizadas durante el proyecto, fotos clicadas por los propios indígenas, ¿no? Nosotros le enseñamos cómo usar el propio celular para hacer video, audio, y que puedan ellos mismos ser protagonistas de sí mismos. Lo que busca este proyecto justamente es el protagonismo de los indígenas, ¿no? No más yo como universitario, académico, hablar en nombre de ellos, sino que ellos mismos hablan de sí mismos, lo que ellos quieran comunicar, ¿no? Eso es nuestro principal. Integrante, ya dijimos, somos nosotros, quien colabora nosotros, y estuvimos trabajando con dos comunidades, como ya dijimos, el NTT y el Itamara. Aquí también están las fotos de uno de lo que los niños hicieron fotos de sí mismos, y los mismos sacan fotos de sí mismos, inclusive nosotros también aparecemos, nosotros del equipo de la universidad aparecemos en la foto, porque son ellos que están sacando esas fotos, ¿no? Y en la parte de galería están todos aquí, son divididos en tres partes, están fotos. Las fotos que están aquí son todas fotos sacadas por ellos, son ellos que posan. Le enseñamos, por ejemplo, la cuestión de la luz, contraluz, fotos en movimiento, esas partes más técnicas de fotografía y de video, y a partir de ello ellos van creando, tanto para niños como para los jóvenes que trabajan en nuestro proyecto. ¿Qué pasó aquí? Bueno, sí. Lo que quería preguntar para ustedes, también aquí están videos y los audios. Los videos también son todos una parte importante de los videos que estamos publicando aquí. Son videos que ellos mismos grabaron también. Y lo que nosotros hacemos simplemente es transcribirlo al guaraní y traducirlo al portugués. Como ustedes pueden ver, no sé si consigo mostrar después para ustedes. Aquí está. Aquí, por ejemplo, no sé si están viendo la página del video. Aquí hay un chamoy muy conocido que también ya falleció el año pasado. Conseguimos grabar una extensa entrevista con él. En otra palabra, él se fue, pero su sabiduría y su conocimiento ha quedado, pero conseguimos grabar bastante tiempo con ellos y lo estamos soltando esos videos poco a poco. Y así transcribimos en guaraní lo que ella dice y en portugués la parte de abajo, ¿no? Aquí lo que quería mostrar para ustedes, que hoy día ya no solamente los 15 minutos. Dos secciones yo lo creemos importantes. Primera sección para todos, que se dice Aprenda Guaraní, donde guardamos varios materiales para aprender guaraní. Una parte de materiales didácticos y otra parte de diccionarios. La parte de diccionarios, tenemos a través de un Drive Google, más de 90 diccionarios distribuidos en diccionarios antiguos de Anchieta, Restivo, Montoya, etcétera, Anchieta, diccionarios de más de 300 años o más de 100 años, están todos en esa parte. Diccionarios que conseguí en PDF de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, y de Paraguay, lógicamente. De Paraguay hay mucho más que lo de otros países. Si ustedes pueden después entrar y verificar y bajar esos diccionarios, en torno de 90. Algunos son medio que repetidos, ¿no? Principalmente de Montoya, son varias versiones, entonces coloqué todas las versiones posibles, lo que conseguí en el internet. Están todo aquí. En la parte material y didáctico están todos los materiales que se usan para enseñar.
Este comienza por materiales que consiguió en Bolivia, materiales didácticos de guaraní boliviano, sus varias variaciones, de Argentina también, de Corrientes, de la guaraní de Jujuy, de Misiones, aquí al lado, que yo estoy en Foz de Iguazú, Misiones, Argentina, aquí también. Pueden también verificar aquí, pueden clicar y bajar todos los materiales. Aquí abajo están links para materiales en guaraní, que son más materiales, que son en internet, que se puede estudiar. Está aplicativo para celular, son varios. Algunos son de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, otros son hechos en Alemania, otros en Estados Unidos. Son todos aplicativos, son 1, 2, 3, 4, 6 aplicativos para aprender guaraní. Aquí también son el link de diccionarios, por ejemplo, de la propia SPL, el diccionario, el Lexo Guaraní de portugués y varios también aquí. Y una parte también súper que tuvimos la idea de crear más una página. Estas dos páginas que les estoy mostrando son páginas que creamos ya este año, ya hace unos 2, 3 meses estamos cargando todavía esto. Y entre Aprenda Guaraní, para quien quiera aprender guaraní, con varios materiales. Y una cosa importante, esos materiales no se limita solamente a guaraní de Paraguay o guaraní en Bugao, son guaraní, todo lo que consigue guaraní del tupí guaraní. Aquí en Brasil también está el ñol ñandero, que se declara como tupí guaraní. Los diccionarios también antiguos, tanto el diccionario tupí de Navarro y otros diccionarios, están todos aquí. Pueden explorar y bajar y publicar, repasar para los amigos. Lo que quería mostrarle también es justamente esta sección que dice Guaranime. Esta sección Guaranime es, como dice su nombre, es en guaraní. La única palabra que está escrita en castellano, en portugués está aquí, dice, aquí aplicamos somente materiais nas diversas variantes da língua guaraní. En otras palabras, aquí ustedes no van a encontrar nada traducido a otro idioma, es solamente de guaraní para guaraní. Me pareció que era la hora, que era interesante tener un espacio exclusivo de guaraní para guaraní. ¿Ok? Entonces, si quien no entiende el idioma puede clicar al lado en Aprenda Guaraní y puede aprender si quiere. Y en esta sección es solamente de guaraní para guaraní. Entonces, está todo escrito en guaraní. Por ejemplo, son esos 3 iconos que estoy mostrando aquí. Un icono es el coronavirus. Son materiales en PDF sobre la campaña coronavirus. Esta semana también acabé de colocar también el portal check.org/guaraní, que creo que esta semana estuvo hablando de eso, sobre el COVID-19 que fue creado en Estados Unidos, un link exclusivamente en guaraní, también está aquí. Pueden clicar aquí que le van a pasar al sitio. Justamente ayer a la tarde todo eso y ya aproveché, ya coloqué aquí más un material coronavirus exclusivamente guaraní. La parte donde dicen Boesirí, que significa cursos, aquí también hay 2 materiales, cartillas en guaraní 1 y 2. Esas cartillas que están aquí en el Boesirí son cartillas de guaraní para guaraní. ¿Ok? Entonces aquí se puede enseñar, cualquier guaraní hablante puede enseñar guaraní para otro guaraní. Son cursos, materiales que conseguí entrar en la internet, muchos de ellos son paraguayos, claro, son del Ministerio de Cultura de Paraguay, pero hay también materiales aquí de Brasil y de Argentina también conseguí unos materiales que son materiales exclusivamente para guaraní hablantes, entonces sería para guaraní hablantes. Y aquí también tengo algunos libros. Por el momento son libros de Brasil, que son poquísimos, son solamente 4, conseguí alcanzar 4 libros hechos totalmente guaraní aquí en Brasil. Lógicamente, si incluye de Paraguay, va a estar lleno, porque en Paraguay ya hay muchísimos materiales hechos solamente en guaraní. Son libros en guaraní, ¿ok? Solamente en guaraní. También hay algunos aquí, todos grabados, guardados en Google Drive. Y aquí publico algunos videos también solamente en guaraní. Aquí la lideranza nuestro aquí del OCOI, que es el Celso Yepoti Alves, hablando en guaraní. Aquí una ceremonia espiritual guaraní. Aquí son entrevistas. Estos son, por ejemplo, te pueden ver que hay un hombre entrevistando a una mujer. Entonces es una entrevista que hicimos una oficina, como enseñar periodismo a la indígena. Entonces él ya comienza a hacer sus entrevistas en guaraní, ¿no? Entonces la entrevista a la mujer en guaraní, él responde en guaraní, y aquí no traducimos entrevista, porque
una cuestión local, ¿no? Porque es de guaraní para guaraní, entonces aquí publicamos esos videos no traducidos. Aquí también está guaraní que está aquí en la entrevistada, es de Guaira, este entrevistado es de Argentina, es un Buda guaraní que estuvo aquí en el Paraná participando en un evento, y que le entrevistó también un guaraní, todos hablando en guaraní. Aquí también son dos grandes lideranzas aquí de São Paulo, que es Catarina, una gran chondara, es una líder espiritual también, que hace su discurso aquí en guaraní también, ya que el guaraní, el guaraní, tupí guaraní que le dicen aquí en São Paulo, tupí guaraní o el ñandeva. Y aquí también coloqué un material de coronavirus hecho en Paraguay, en solamente guaraní. Aquí hecho en el Ateneo de la Cultura y Lengua Guaraní, nuestra amiga María Elisa, que hizo una poesía, yo transcribí la poesía en guaraní, no traducida. Esta es mi primera entrevista que hice cuando comencé a trabajar en guaraní, ¿no? Ya hace más de 15 años en São Paulo, hice una entrevista en la aldea guaraní de São Paulo, hice entrevista en guaraní. Entonces, y aquí, lógicamente, son materiales, eventos que participamos y voy publicando también aquí en esos. Son 15 minutos, más o más minutos. Quería simplemente también aprovechar para hablar un poquito aquí también. Esta mañana estuve asistiendo a algunos trabajos, como para volver a cerrar mi perpillamiento. Okay. Esta mañana también estuve participando desde el YouTube con la mesa de la mañana. Me pareció interesante que inclusive por lo que también dijo, lo que también se presentó hoy, esta mañana, también me parece súper importante. La profesora Canesa también que dijo esta mañana, me parece muy, muy importante discutir también el aspecto político del guaraní. A mí me queda muy preocupante porque los guaraníes con quien trabajamos aquí en el estado de Paraná, ellos son acusados por el agronegocio, ese gran negocio aquí que destruye todo, solo planta soja y maíz y nada más, y quiere el terreno que ellos están ocupando, ¿no? Quieren ocupar más y más, y parece un tucú, ¿no? Y carujigüey, ¿no? Y cada vez carujigüey, ¿no? Como dice Don Krenak, cada vez más hambre, quiere comerse toda la tierra, ¿no? Entonces dicen que los guaraníes que están aquí en el Paraná no son indios, son paraguayos que vienen a invadir nuestra tierra. Entonces usa ese pretexto. Y a veces ser guaraní en el estado de Paraná, por ejemplo, yo creo que la misma cosa también en Mato Grosso del Sur, a veces nos escondemos un poco de Paraguay, de ese fanatismo, de ese patriotismo que muchas veces también no nos ayuda mucho. Muchas veces ese patriotismo tal vez exagerado de Paraguay, porque creemos que muchas veces, y no es un problema de Paraguay, no estoy diciendo que en Paraguay es culpable de eso, estoy diciendo que la verdad el culpable es nuestro agronegocio y esa sociedad elítica, esa sociedad llena de ambiciones y preconceptuosa y odia a los indígenas. Si no fuese por Paraguay inventaría otras cosas para continuar odiando y lo que han sobrevivido en estos tiempos. No solamente quería dejar eso más o menos claro. Ok, gente, pues gracias y me encantó mucho hablar con ustedes. Gracias, pariente, también por la oportunidad que me has dado. Y vamos a seguir trabajando, vamos a juntar nuestras universidades. Desde ya ofrezco mi Universidad Federal de Integración Latinoamericana para un convenio con la otra universidad, podemos trabajar juntos, todos juntos para Guaní, por una nación solamente juntos, a través de los países estados, pero con una sola nación llamada Guaraní. Gracias a Guayebete, Jaibete, Queburi. Guayebete, Mario, hermosa ponencia y hermoso aporte además, todo muy, muy valioso el trabajo que estás llevando adelante para unificar, además eso de hacerlo en Drive, yo lo conozco de cerca y es un soberano lío, así que felicidades por eso.